Mi nombre es Alejandro Aguilar, por si usted nos está visitando por primera vez. Tengo el privilegio de dirigir a esta iglesia de unos cuantos siervos o muchos siervos y siervas del Señor que están en misión con Cristo Jesús. Hechos capítulo 11, entramos a este fantástico capítulo maravilloso. La semana pasada, las últimas 2 semanas, nuestro hermano Isaac estaba compartiendo del capítulo 10 de Hechos, un capítulo maravilloso donde vimos la vida de Cornelio y su familia. Qué testimonio, qué maravilla de poder ver la obra, el milagro de Dios, su gracia maravillosa, donde no hace excepción de personas para mostrar su amor, su poder, su soberanía y su salvación. No sé si usted se dio cuenta, la vida de Cornelio, él no era judío, él no estaba bajo la ley, él estaba por otro lado, pero había unas características importantes. Un resumen rápido del capítulo 10, ¿no? Dios estaba trabajando de una forma maravillosa en personas que ni siquiera tenían nada que ver con la tradición judía. Él era romano, probablemente griego, o con sabiduría y conocimiento griego, pensamiento griego, pero tenía un corazón que amaba a Dios, que era temeroso, que era generoso, que era devoto a Dios. Y me encanta porque dice, le apareció un ángel en visión y le dijo: el Señor ha escuchado tus oraciones, el Señor ha visto tu generosidad, el Señor ha visto todo esto. Y hace algo maravilloso, que el Espíritu Santo hace algo fantástico. Trabaja de una forma impresionante con Pedro y Cornelio de este lado, con el único propósito de traer salvación. Sucede lo que yo le llamo el Pentecostés 2.0. ¿Por qué le digo yo el Pentecostés 2.0? Porque en el capítulo 2 vemos el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, donde viene solamente a estas personas que estaban reunidas, que en su mayoría, sino es que todos eran judíos. Todos tenían ese trasfondo cultural. En el capítulo 10 vemos que el Espíritu Santo vuelve a derramarse en vida, pero ahora en una casa de gentiles, donde nadie era judío. Todos eran fuera de la tradición judía, y eso me encanta porque es donde yo empiezo a ver cómo el Espíritu Santo está trabajando aún con las personas que usted y ni yo hubiéramos pensado o imaginado. Eso es lo que el Espíritu Santo en este mismo momento o en este preciso momento sigue trabajando en personas que usted y yo quizá jamás hemos pensado o imaginado. Vemos cómo el Espíritu Santo se derrama sobre ellos, incluso hasta Pedro y los 6 que iban con él dicen: órale. También ellos eran mexicanos, ¿no? Por dijeron esa expresión, órale. También sobre ellos el Espíritu Santo, wow. Pero algo maravilloso, el Espíritu Santo se manifestó. Si usted, esto lo podemos ver en el capítulo 10, en el versículo 44, donde los gentiles reciben el Espíritu Santo. Pero antes de esto, había una plática entre Cornelio y Pedro. ¿Cómo llegaste aquí? Pues mira, que a mí el Señor se me apareció en visión. No, pues que a mí también. Y empiezan a platicar. Y entonces Pedro empieza a hablar de una cosa maravillosa, del Evangelio de Cristo. Ese es el diálogo que vemos de cada servidor de Cristo, cada discípulo, cada apóstol. Donde quiera que iban, solamente hablaban del Evangelio de Cristo Jesús. Y cada vez que hablan del Evangelio de Cristo Jesús, siempre cualquier persona que está hablando, que estamos leyendo en el libro de Hechos, siempre va relacionado con una palabra que dice: y lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar de las buenas noticias de Jesucristo. Estas buenas noticias, que Cristo vino, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día y lo vieron ascender, y que pronto regresará. Algo sucede cuando el creyente habla del Evangelio de Cristo Jesús. Hay poder en el Evangelio de Cristo Jesús. Hay poder en las buenas noticias de Cristo Jesús. Por eso cuando Pablo dice esto en el Romanos, bien importante: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación.
Cuando el cristiano, el creyente, usted y yo decidimos hablar del evangelio de Cristo Jesús, de que Cristo vino a esta tierra, tomó forma de hombre y vino a enseñarnos y mostrarnos el camino al Padre al morir en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, y con poder y gloria el Espíritu Santo le resucita entre los muertos, y habitó 40 días y 40 noches todavía con sus discípulos, y vieron más de 500 personas resucitado a Jesucristo y lo vieron ascender al cielo, y prometió que pronto regresaría. Esto es poder. Algo sucede, y cuando el pueblo de Dios entiende esta hermosa verdad, el Espíritu Santo empieza a trabajar de una forma maravillosa para aquel que está escuchando este mensaje poderoso. Es lo que sucedió cuando Pedro estaba hablando de este mensaje poderoso del Espíritu, de la vida de Cristo Jesús. Habló acerca de que lo mataron, pero resucitó al tercer día. Versículo 39, 40, que lo vieron ascender, estuvo con ellos, y él les ordenó que predicaran esto en todas partes y que dieran testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos los que están vivos y los que están muertos. Mientras Pedro estaba hablando todo esto, ¡boom!, desciende el Espíritu Santo sobre todos los gentiles y toda la familia, y el Espíritu Santo empieza a darles dones y empezaron a hablar lenguas, igual que en el capítulo 2 se empieza a ver, ahora sí, lo que yo le llamo el derramamiento del Espíritu Santo 2.0. En la primera parte fue a los judíos, pero me impresiona muchísimo que el Espíritu Santo obra de esta forma para decirle a Pedro y a todos los demás: no se trata de ustedes como desde un principio pensaron. Recuerden la promesa que le hice yo a Abraham: y en ti me serán benditas todas las naciones. Ok, judíos, ok, Pedro, ¿te entra esto en la cabecita, mijo? La gracia también es para ellos, la salvación es para ellos, no nada más para ustedes. Ahora entramos al capítulo 11, donde estamos viendo algo fantástico y maravilloso, después de ver cómo es el Espíritu Santo que está trabajando de una forma impresionante en la vida de otras personas. Por lo tanto, usted como creyente, usted como seguidor de Cristo, usted como discipulador, como discípulo de Cristo, tenga la convicción que hay poder en las noticias de Cristo Jesús, y deje que el Espíritu Santo haga su trabajo. En pocas palabras, aquí hago un paréntesis, hay unas personas que me dicen: pues es que yo no sé mucho hablar, pastor, como usted lo hace cada lunes. Tú habla que Cristo vino a la tierra y murió por tus pecados para darte vida eterna, perdonarte, y solamente eres el camino al Padre, hay reconciliación, y deja que el Espíritu Santo haga lo demás. Tu trabajo no es convencer, tu trabajo es anunciar las noticias de Cristo Jesús, y deja que el Espíritu Santo haga su trabajo. ¿Ok? Por lo tanto, ¿usted está de acuerdo conmigo? Qué bueno, este lunes usted entonces va a predicar a Cristo. Capítulo 11 dice: la noticia de los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. Entonces Pedro les contestó todo tal como había sucedido. Yo estaba en la ciudad de Jope, les dijo, y mientras oraba caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus 4 puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos, salvajes, reptiles y aves, y oí una voz que decía: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, respondí, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Hay algo bien importante: jamás he comido algo que nuestras leyes judías digan que es inmundo. Sacó su religiosidad ahí, ¿verdad, Pedro? Sigamos leyendo, ¿qué dice más adelante? Versículo 9. Pero la voz del cielo habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Eso sucedió 3 veces antes que la sábana con todo lo que había dentro fuera subida al cielo otra vez. En ese preciso momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Estos 6 hermanos que aquí presentes me acompañaron, y pronto entramos en la casa del hombre que me había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo el ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho: envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú
y todos los de tu casa, ¿qué? Pueden ser salvos. Y ahí quiero parar un ratito. Es impresionante y maravilloso ver cómo el Espíritu Santo está trabajando en la vida de cada persona. Así es, Dios, Espíritu Santo, está trabajando en la vida, en el mundo. Él está activo, Él está tratando de redarguir el corazón del pecador para que se arrepienta, y Él está utilizando a la iglesia, a usted y a mí, para poder llevar el mensaje de salvación. Ese es un excelente equipo. Él se encarga, yo me encargo del corazón, yo me encargo del redargüimiento, yo me encargo del convencimiento, y tú te encargas de llevar el mensaje. ¿Listo? Hecho, Señor. Aquí vamos. Es importante ver entonces que ese es el mensaje, ese es el Espíritu Santo. Pero había algo interesante en esta cultura: la religiosidad. Ellos habían entendido que Cristo era el Señor, que Él es el Mesías, que Él es Dios, que solamente en Él hay salvación para nuestras vidas, solamente en Cristo Jesús hay perdón de pecados, solamente Cristo ha derrotado la muerte, Él es todopoderoso, no hay nadie como Él, y todo lo que usted le quiera añadir. Pero había un problema, un prejuicio que se llamaba religiosidad. Incluso hasta ellos, así en forma de reclamo, le dijeron a Pedro: oye, Pedro, te fuiste a sentar con unos gentiles y te fuiste a comer con ellos. Recuerden que para el contexto judío, los gentiles, los que no son judíos, el resto somos peores que animales. En serio, somos unas bestias. Ellos en el contexto judío dicen: no, nosotros somos el pueblo de Dios y escogidos. Mi padre es Abraham, Isaac, Jacob, ¿qué volé? Entonces para ellos se adueñaron tanto de las promesas de Dios que se olvidaron de la promesa que Dios había hecho a Abraham: van a ser benditas todas las naciones a través de ustedes. No, solamente yo. Y ellos empezaron a enorgullecerse. Claro que Dios les había prohibido algunas cosas, de no agarrar costumbres de otros pueblos paganos por cuestión de la idolatría y el paganismo, que no agarraran esas costumbres. Dios les quería enseñar que Él es el Dios, el todopoderoso, el soberano, el único que merece la gloria y la honra y digno de seguir. Por lo tanto, pero ellos entendieron un concepto muy mal, no lo entendieron muy bien. No entendían que ellos tenían que solamente alejarse del paganismo, pero que Dios tenía una promesa de ser bendito, de bendecir a todas las naciones a través de ellos. Dios, el Espíritu Santo, les vuelve a recordar: para ellos también es la salvación. Pero la religiosidad empezó en ellos a tener un obstáculo, y Dios y los cuates de Pedro le dijeron: oye, ¿cómo te atreviste a ir aquí en la casa de Cornelio? La religiosidad. Y no solamente eso, comiste con ellos. Entrar a la casa de un gentil, un judío, era era malo, era pecador. Se tenía que después ir a desinfectar, por decirlo así, a santificar, a cuarentena y a sumergirse en agua 7 veces para poder limpiarse. Imagínense. Así de ese nivel era para ellos juntarse con un gentil. Entonces Pedro les vuelve a explicar lo que acaba de suceder. Eso es lo que sucedió. Entonces más adelante es importante ver la vida de Cornelio una vez más, porque se vuelve a repetir aquí qué es lo que sucedió. Vemos las características de la vida de Cornelio: un hombre piadoso, un hombre devoto, un hombre generoso, y que el ángel de Dios le había dicho: el Señor ha visto todo lo que haces, Cornelio, felicidades, buen trabajo. Ahora quiero que usted entienda bien esto, porque aquí es donde muchos se apoyan. ¿Ya ven que hay muchos caminos que llevan a Dios? Cornelio era bueno con Dios, y Dios vio. Dios le dijo que estaba bien. Él no sabía nada de Jesucristo todavía. Él estaba practicando algunas cosas que él había aprendido de la tradición judía, pero él estaba ciego todavía acerca de la salvación. Él todavía seguía siendo un pecador que necesitaba, él y toda su familia, la salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Y esto yo quiero que usted piense muy bien. No porque usted sea bueno, no porque usted sea generoso, no porque usted diga: qué buena familia, yo doy a la iglesia, yo voy a la iglesia, yo canto en la iglesia, yo sirvo en la iglesia. Pero si usted no ha hecho a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, usted no es salvo. Usted puede ser muy bueno moralmente, pero si la vida de Cristo y el perdón de Él, y usted ha dado su vida a la causa de Cristo y a Cristo como su Señor, usted no es salvo. Y es súper importante que podamos entender eso, porque eso fue precisamente lo que el Espíritu Santo les estaba diciendo. En el versículo 14, recuerden que en el versículo 14, capítulo 11 dice: Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos.
Tus obras no te van a salvar, Cornelio, aunque son buenas. Dios le agrada que seas generoso. Dios le agrada que seas una persona devota, pero tú necesitas ser salvo. Y sabes que soy tan bueno y la gracia de Dios es maravillosa y el Espíritu Santo trabaja de una forma que usted ni yo no nos podemos explicar. Él se preocupa por la salvación de este mundo y Dios va y le muestra esta visión a Pedro y le dice: ¿sabes qué? No llaves a inmundo a lo que yo ya estoy haciendo ahorita, trabajo de salvación. Probablemente usted tiene un Cornelio en la vida y en su jornada, o probablemente usted es un Cornelio. Probablemente usted conoce amigos que son más generosos que usted, que oran quizá más que usted, porque a veces usted va a decir: oiga, pero yo le prediqué la otra vez a esa persona y salí predicado yo, ora más que yo. Todos los días a las 6 de la mañana, hasta las 6 de la mañana se levanta. Yo con trabajos me levanto a las 8, pastor. Puede hacer todas estas cosas, pero si no tiene a Cristo como su Señor, no tiene la salvación. Y usted probablemente conoce a ese Cornelio y usted dice: no, pues ¿para qué le enseño? Pues ya lo ha de saber. No, probablemente Dios lo está poniendo en su camino para que usted vaya y le hable de la salvación. O probablemente usted es un Cornelio en esta tarde, que viene a cumplir al venir a la iglesia, que da sus $5 y dice: pues ya cumplí, Señor, soy bueno. Dice: Señor, pero necesitas ser salvo todavía. Sigues siendo un pecador y necesitas la salvación. Aprovecha. Pero pues existe el otro lado, donde nosotros nos creemos muy cristianos, muy buenos cristianos, que jamás iremos a predicarle a un borracho, drogadicto, parrandero, violento, bipolar y con adicciones. No, ya de plano ya no tiene salvación. Con su permiso. No, pastor, es que si usted lo conociera. No. Herodes se le olvidó a un niño y ese fue. Creció y mire cómo se puso. Hay personas que algunos de nosotros pensamos así del concepto de algunas personas que nos rodean, que nos rendimos por nuestra religiosidad. Creemos que esta persona ya no puede encontrar la salvación, que esta persona no es digna de ser salva por nuestra moral. Supuestamente nuestro concepto es que si esta persona puede ser salva si tan solo hiciera un poquito más de bien. No, la gracia de Dios es para todos. Y si Dios te ha puesto alrededor de ese tipo de personas, no dejes que tu religiosidad impida que la gracia de Dios y la salvación llegue a estas personas. No dejes que tus prejuicios religiosos te impidan al hablar de Cristo, donde Dios ya se está manifestando y donde el Espíritu Santo ya está operando de una forma maravillosa. Versículo 15: cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Una manifestación poderosa para testimonio de todos ustedes, judíos y religiosos, que se piensan que solamente ustedes son los escogidos. La gracia es para todos, la salvación es para todos. ¿Entienden esto, religiosos? Versículo 16. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero todos ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creíamos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? ¿Quién era yo para estorbar a Dios que mostrara su gracia y su perdón? ¿Quién soy yo para negarle la salvación a alguien cuando el Espíritu Santo ya está trabajando? Así sea el más mugroso, el más perdido, el más... Si Dios se compadeció de un endemoniado y lo hizo libre, ¿de quién no se va a compadecer? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para estorbar que la salvación de Dios se manifieste? Si alguien sabía una historia de el costo de estorbar a Dios, era Pedro, y ya había escuchado la historia de alguien que se llamaba Jonás. ¿Les han escuchado la historia de Jonás? Véngase, acompáñeme a Jonás, capítulo 1. Jonás, capítulo 1 es uno de los libros fantásticos de unos profetas menores. 4 capítulos son solamente, que usted lo puede leer en tan solo 15 minutos. Ya leyó todo el libro de Jonás. Capítulo 1 le dice: el Señor le dijo
el siguiente mensaje a Jonás: hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto que perversa es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. En pocas palabras, cuando usted tenga tiempo, léale, chéquele y usted se va a dar cuenta si este es un Jonás o este es un Pedro. Jonás dice a Nínive, en pocas palabras, a estos paganos, a estos pecadores, a estas personas que están emborrachándose y bailando y escuchando reggaetón, sí, también a ellos. Yo no voy a ir a mostrarles salvación a ellos. Son demasiado pecadores, no merecen, Señor. Y Jonás empieza y huye del Señor, del mandato de Dios. Se fue a una ciudad muy importante, a un puerto que se llamaba Jope. Interesantemente, en Jope es donde se encontraba Pedro cuando recibió esta visión. Interesantemente, Jope significa belleza, hermoso, comodidad. Pedro estaba echándose un coyotito en la tarde después de la oración y es donde recibió la visión. Para el que no es mexicano, un coyotito quiere decir así como una siesta. Se fue a tomar una siesta, después de la oración fue a orar y así como que ya se estaba durmiendo y de repente le entra la visión. Fue en Jope. Y en Jope es donde se fue Jonás para poner en un barco e irse lejos de la voluntad y del mandato de Dios, que fuera a predicarle: o se arrepiente Nínive para encontrar salvación y que Dios no los destruya, o el Señor los va a destruir. En pocas palabras, Jonás dijo: destrúyelos, Señor, yo no les voy a decir nada, son unos pecadores, ahí nos vemos. Y trató de huir, le quiso estorbar a Dios. Estorbar a Dios es desobediencia. Desobediencia es estorbar a Dios. Cuando Dios te ha enviado a ti a predicar el evangelio de Cristo Jesús y tú no lo predicas, o eres un Jonás o eres un Jonás. Pero Pedro no eres cuando tú calles el evangelio de Cristo Jesús. La historia cuenta que se sube Jonás al barquito, se va, se echa su rinconcito, se queda dormidito, creyendo él que estaba escapando de la orden de Dios, y de repente viene la tormenta. Y pues todos estaban así como que: oye, pues qué onda, qué pasa en este tormentón. Tiraron cosas por aquí, por allá, y dice que había varios extranjeros. Y pues a ver, tú órale a tu Dios, y tú órale a tu Dios, y tú órale a tu Dios. Y pues cualquiera que tenga a su Dios, pídale perdón. Alguien está haciendo algo mal aquí, que nos castiga, a ver cuál de todos los dioses funciona. Y se cansaron, y Jonás todavía, y no pasaba nada, y se ponía peor la tormenta. Y Jonás, en medio de la tormenta, estaba durmiendo. ¿Quién puede descansar en medio de la tormenta cuando tiene la dirección y la instrucción de Dios de que vaya? Solamente un Jonás. Solamente un Jonás en su estado egoísta puede encontrar su propio descanso, ignorando la voz de Dios e ignorando la tormenta donde pueden morir muchos. Y entre todos le dijeron: y este cuate está bien quitado de la pena, dormido ahí, levántenlo, probablemente su Dios nos escuche. Y ya Jonás dice: pues soy yo el de la culpa, aviéntenme. Entendió. Se lo aventaron, y ya saben qué es lo que pasó. Vino un pececito, se lo aventó a Jonás, pero tan grande era su rebeldía que le causó indigestión al pez. Pero en el capítulo 2 empieza a hacer una oración maravillosa. Dentro del vientre de este pez, Jonás entiende: ok, Señor, pues ya. En los versículos 9 del capítulo 2 dice: pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo de Dios. Entonces el Señor ordenó al pez a escupir a Jonás sobre la playa. Y ahí va Jonás, arrepiéntense. No convencido, todavía enojado, celoso, molesto, les va a predicar salvación. Pues el Señor dice que si no se arrepienten, les va a ir mal. Pero sin así como que digamos con esa convicción, ese deseo de que se salvaran. Él nomás fue a cumplir. Así como cuando el pastor les dice: se predica el lunes, pues tengo que predicar a alguien el lunes, porque el jueves en el discipulado el pastor me va a preguntar si le hablé a alguien o no. Ok, tengo que decirle a alguien. Nomás les digo pues, ¿verdad? Para que no se va. Y después, terminando de predicar, todo el pueblo de Nínive se humilla y pide perdón a Dios. El
Ahora si el presidente municipal o el gobernador dice, ¿saben qué? Todos, ni los animales van a comer en ayuno, en oración, nos echamos cenizas y nos ponemos a pedir a Dios y ojalá encontremos favor y gracia y misericordia. ¿Y qué creen que pasó? Sí, encontraron gracia y misericordia. ¿Y qué creen? Jonás seguía enojado. ¿Cómo puede ser? Como esos niños cuando se enojan y con la cara de berrinchudos. Y el sol estaba fuerte y el Señor hizo crecer una plantita y un arbolito para que le cubriera su cabecita, porque ya me imagino que era peloncito, le estaba quemando la mollera. Y estaba ahí, le cubrió todavía el Señor y todavía hizo que el Señor crecieran cosas para cuidar y que él estuviera todavía saludable. Pero de repente también el Señor dice que permitió que saliera un gusano para que acabara con la plantita y Jonás todavía se enoja. Y le dice el Señor, ¿en serio estás enojado por eso, Jonás? Y en el último capítulo, en el capítulo 4, en el versículo 11, en los versículos 9, le dice, entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, mira nomás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Jonás, ¿sientes lástima por una planta aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y muy rápido, pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que vienen a oscuridad espiritual. Sin mencionar todos los animales, ¿no debería de sentir yo lástima por esta gran ciudad? Oh, qué gracia de Dios. Oye, si te importa un arbolito, ¿no debería de importarte los 100 y tantos mil personas y animales que tienen ahí? ¿Te molesta que yo ame a esto? Que Dios tenga salvación. Si Dios tiene compasión de las personas, ¿por qué usted y yo no podemos tener la misma compasión de las personas? Aunque a nuestro parecer, nuestros prejuicios sean indignos. ¿Con quién se identifica usted? ¿Con un Pedro que se levanta y obedece a Dios y se va a sentarse con un montón de no gentiles y está dispuesto a aceptar la crítica? ¿O usted es un Jonás que todavía anda en el vientre de este pez? Por enojón, por desobediente, por religioso y qué sé yo más. Usted añádale. ¿Quién era yo para estorbar a Dios? ¿Quién es usted para estorbarle a Dios? Pedro lo sabía muy bien. Ya leí la historia de Jonás, prefiero obedecer. Vaya a ser que por ahí caminando me vaya a pasar algo. Prefiero ser obediente a Dios. ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? ¿Quién es usted para estorbarle a Dios? ¿Quién es usted para negarle la salvación a otras personas? Probablemente ese pez son las circunstancias donde usted se está encontrando. Está en medio de esta tormenta y Dios le está diciendo, tienes que obedecer, tienes que ir a predicar, tienes que ser obediente al mandato. Ve, predica a las demás personas. No te conformes con tu dominguito y con tu libro 3 de discipulado que ja, ja, ja. Y con tu fantástica Biblia MacArthur y que no sé qué tantos estudios bíblicos, pero si no estás predicando y no estás hablando de salvación a otras personas, estás en completa desobediencia. Estás estorbando. Esa es la primera parte de este capítulo. Este capítulo 11 tiene dos partes. Para el no creyente, quiero decirle, si usted es la primera vez que viene y nos visita y no ha escuchado acerca de Cristo Jesús, hoy Dios lo trae y le quiere decir que le ama, que le busca intensamente, que no se ha olvidado de usted. Y si usted está de aquí, es porque Dios le ha dado la oportunidad de empezar de nuevo y decirle que solamente en Él hay salvación. Solamente tiene que entregar su corazón a Cristo, creer, rendirse a Él, que puede encontrar vida y vida en abundancia. Ese es el evangelio de Cristo. Y si Él pudo vencer a la muerte, Él puede vencer con sus problemas, con su ansiedad, con su tristeza, con su depresión, con su matrimonio, con su hijo, con su hija, con las amistades, con su trabajo, con todo lo que usted esté. Cristo puede traer salvación y rescate en medio de eso. Pero si usted es un creyente que ya tiene mucho tiempecito caminando con nosotros de Iglesia Oasis,
no puede quedarse callado. No puede quedarse calmadito. Y entra la segunda parte de este capítulo maravilloso. Versículo 19. Sigamos en el versículo 18. Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Qué bueno, gloria a Dios por esto. Podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de ¿qué? Arrepentirse de sus pecados y recibir la vida eterna. No hay salvación sin arrepentimiento de pecados. Usted puede decir, yo soy muy bueno, pues ¿de qué me tengo que arrepentir? Porque usted es un pecador. No. Por tanto, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Usted no puede recibir la salvación si no hay arrepentimiento. Arrepentimiento recibe salvación. Versículo 19, la segunda parte, fantástico. Mientras tanto, mientras tanto es algo crucial. Ahora viene el creyente, ahora viene lo que la iglesia está haciendo. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria, predicaban la palabra de Dios, pero solo a los judíos. Sin embargo, sin embargo me habla de algunos que fueron no solamente lejos, pero otros que fueron más allá. Oiga, me está hablando que después de una persecución, de los que salieron de la persecución, de momentos difíciles, salieron lejos. Pero sin embargo, unos no tan solo fueron lejos, sino fueron más allá. ¿Qué dice? Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. Ahí empieza. De hecho, Cornelio es la primer familia gentil que recibe a Cristo. El ministerio de la salvación hacia los gentiles empieza en la vida de Cornelio y desde ahí empieza a expandirse el evangelio para todos los gentiles, los que no son judíos. Sin embargo, me habla que a pesar de esta iglesia que había recibido persecución, que había recibido muchísima oposición para predicar el evangelio, viajan a una gran distancia, lejos. No tomaron el autobús, no tomaron el avión, no tomaron su carro, ningún autobús. Ellos viajaron grandes distancias a pie, o en un burrito, o en un camello, o en una caravana. ¿Usted alguna vez en su vida ha viajado una larga distancia montado en algo que no sea un autobús cómodo, con aire acondicionado? ¿Quiénes se han subido a un burrito por al menos unos 30 minutos? ¿Y qué tal se siente un burrito en 30 minutos? Es horrible, es un castigo. Y más si se echa ese burrito para que lo haga levantarse. No, papá. Es horrible. Yo una vez me fui a un tiempo a piscar zarzamora. Y ahí voy con el burrito. Es horrible, es muy incómodo. ¿Puede imaginar usted personas viajando largas distancias montado en esto? Pero había una pasión de ellos. Decía, predicaban la palabra de Dios. Miren lo que hace la iglesia, que en medio de la adversidad no lo vieron como una oposición para dejar de predicar la palabra de Dios. En medio de la adversidad voy todavía más allá. Voy a un lugar lejos y voy a predicar la palabra de Dios. Sí, empezaron con judíos, pero hubo otro reto que nos deja aquí. Sin embargo, diciendo así como que más que esto, predicaron a gentiles, a otra cultura, rompieron la barrera cultural. Habiendo visto lo que Dios había hecho en la vida de Cornelio y el testimonio, no se limitaron para predicar el evangelio a otros gentiles. Habían entendido y comprendido que el evangelio era para todos. El evangelio no solamente es para las personas buenas y bonitas. El evangelio es para todo el mundo, todo aquel que es pecador. Para aquel que usted considere que está ahorita en este momento en una oficina fantástico ganando miles y millones de dólares. El evangelio es para él, pero también el evangelio es para una persona que podamos ver en una esquina pidiendo ayuda. Para todo es el evangelio. La iglesia debe tener el corazón de predicar el evangelio de Cristo a todas las personas, sin excepción de personas. Es lo que dice capítulo 10, versículo 34. Y Pedro respondió, vio con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que temen y hacen lo correcto. Dios no tiene favoritismos, iglesia. ¿Por qué la iglesia tiene favoritismos?
¿Por qué la iglesia es selectiva a quién le predica y a quién no? Es que se me cae mal, pastor. Pues es que ese es el que necesita escuchar de Cristo. Es que ese tiene cara de malo. Qué bueno, necesita a Cristo y resulta siendo una blanca palomita con un corazón más grande y más bonito y generoso que el tuyo. ¿A poco no ha pasado? ¿Les ha pasado a mí? Sí. Y les platico algo rápido. Cuando yo trabajaba en la construcción, antes de trabajar en la construcción, trabajaba en una fábrica haciendo ventanas. Y cuando me dijeron, él es el supervisor, y viene este señor, y caminaba así, y el panzoncito, y tenía la cara así de malo. Y dije, bendito Dios, ¿qué onda con ese señor? Pues no se las quiero hacer una historia muy larga. Se ha convertido en uno de los mejores amigos míos. Llegó a los pies de Cristo. Y es una persona tan generosa que tiene un corazón que no lo puedo describir. No conocía a Cristo. Durante la jornada con él y yo, mientras yo trabajaba en la fábrica, él empezó su compañía de construcción y me invitó a trabajar con él. Y él, en su periodo de su familia, empezó a tener problemas de divorcio. Me empecé a hablarle de Cristo, rinde su vida a Cristo, se bautiza, empieza a caminar con Cristo. Pero durante todo ese tiempo me mostró el amor, generosidad, compañerismo. Me dio unas cachetadas, en pocas palabras, en decir, tú juzgaste su apariencia y resulta siendo que es más generoso que tú, que dices que eres cristiano. Y hasta hoy a la fecha, aunque yo no trabajo con él, tengo aproximadamente 10 años que no trabajo con él. Una vez o dos veces durante 2-3 meses él me llama siempre: quiero verte, quiero hacerte una donación. Siempre te llevo en mis pensamientos. Yo no trabajo con él, nos llamamos y todo eso, pero habla de la generosidad de su corazón. Pero en mi mente, y probablemente si usted lo ve, le va a decir: ay, ese señor, no te le acerques, tiene cara de malo. Pero resultó siendo una persona increíble, que fue uno de los que hizo donaciones cuando en Iglesia Oasis iba a estar lanzando la iglesia. Y dije, wow, mira mi religiosidad, mira nada más mi egoísmo, mira mi jonasismo. Una buena palabra, escríbala, lo voy a patentar: jonasismo. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar los siguientes acerca del Señor Jesús. A los gentiles acerca de Jesús. El poder del Señor estaba en ellos. Un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué te impide que tú prediques el evangelio de Cristo? El Espíritu Santo ya está trabajando. No dejes que tu religiosidad, que tu jope, tu comodidad, tu lugar hermoso, bonito, cómodo. Porque se dice que Jope se le llamaba, su nombre trasfondo es belleza, un puerto de los más antiguos del mundo, pero que es muy lindo, muy hermoso, con una vista fantástica, panorámica. Y probablemente estamos en nuestro Jope, bien cómodos, en nuestra belleza personal, disfrutando el vaivén de las olas de nuestra vida cómoda. Ve a predicar a Cristo, no te quedes ahí estancado. El Espíritu Santo está trabajando. Versículo 22: cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó, vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno y ¿qué? Lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. ¿Cuántos Bernabés hay en esta tarde? Bueno, creo que nos hace falta Bernabés en la iglesia. Y mucha gente llegó al Señor. Ven lo que sucede cuando la iglesia decide dejar su comodidad, su jope, su lugar bello, su lugar cómodo. Cuando va más allá de lo que puede imaginar, cuando su prejuicio y su orgullo lo dejan a un lado, donde la comodidad les estorba y lo único que les interesa es hablar de la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, hay salvación. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Ahí está.
Por primera vez ahí se les llama cristianos a los creyentes, en la iglesia de Antioquía. Pablo los estuvo enseñando todo un año. Hoy lo que iba a suceder después iba a ser impresionante. Durante aquellos días unos profetas viajaron a Jerusalén, Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu Santo que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. 3 o 4 cosas esenciales que practica la iglesia de Cristo: oración, adoración, ayuno, generosidad. Una vez más, lo hemos visto en los primeros capítulos de Hechos. Oración, cuando bajó el Espíritu Santo, ¿cómo estaban? Orando. Después de la oración, después del ayuno, ¿qué hicieron? Repartieron sus bienes para el beneficio de todos. Generosidad. La iglesia de Cristo, si quiere empezar a ver estos Bernabés y este gran impacto que puede suceder a través de la oración, a través del ayuno, a través de la generosidad y a través de la adoración, tiene que practicar esas cosas. Y usted podrá ver el impacto que no solamente sucede en la vida personal, pero en la vida en comunidad, en nuestra comunidad. Ahora, ¿cómo está su vida de devoción hacia Dios? Su lealtad hacia Dios. Cuando hablo de eso, hablo de vida de oración, vida de escudriñar la palabra de Dios. ¿Cómo está su vida en ayuno? ¿Cómo está practicando usted su generosidad? Cuando escucharon que venía un momento difícil para la iglesia, para la comunidad en Jerusalén, dice que todos ellos donaron. Vienen momentos difíciles. Como pudieron, hicieron su donación. Amaban a Dios, amaban a su iglesia, amaban a su prójimo. No se preguntaron, ¿de verdad necesitarán? Pues yo los veo gorditos y cachetoncitos. Los veo muy bien. Mire, trae un Mustang, o sea, un caballo Mustang. No, ¿verdad? Sí, se entiende, se entiende. Se ven muy bien, no creo que necesiten. Yo tenía pensado dar 15, voy a dar $2 nada más. No, ellos no hicieron estas preguntas. De lo profundo de su corazón, por lo que Cristo ya había hecho en sus vidas, fluían en generosidad. Recuerdan que hablábamos acerca de cómo es la cultura de la iglesia del primer siglo. Eran generosos, oraban, meditaban en la palabra de Dios, practicaban el ayuno, practicaban la oración. Qué hermosa segunda parte del capítulo 11. Oh iglesia, si tan solo escucharas y experimentaras lo que puedes encontrar cuando ayunas, cuando oras, cuando practicas la generosidad y cuando adoras, te sorprenderías de ver el poder, la gracia de Dios manifestarse no solamente en tu vida, pero en tu comunidad. Más de 8,000 hispanos tenemos en tan solo alrededor de 8 millas alrededor. Y probablemente el 90 o el 95% de ellos no conozca a Cristo. Lo único que ve es una iglesia que vive para sí misma. Porque si usted le pregunta a alguien qué piensa de la iglesia, las 3 primeras respuestas que usted va a escuchar: hipócrita, mentirosos y siempre piden dinero. ¿O me equivoco? ¿Qué nos pasó, iglesia? ¿Dónde cambiamos la verdad por la comodidad, por nuestro jope? ¿Dónde dejamos ser generosos, iglesia? ¿Dónde dejamos de practicar nuestra vida de devoción hacia Dios? En oración, en ayuno. ¿Dónde dejamos de ver a nuestra comunidad como Dios quiere, con amor y con gracia? ¿Dónde perdimos la brújula, iglesia? Hoy es el llamado que Dios quiere hacer, es este. Si tú estás huyendo de Dios como Jonás,
¿Cómo te lo explico? Ya sabes cómo terminó Jonás. Ríndete a Cristo. El mensaje de salvación es para ti. Pero si tú eres esta iglesia que está llena de prejuicios, que está llena de egoísmo, que está llena de mezquindad, que no ora, que no ayuna, que no adora a Dios y solamente busca vivir en su jope, es el momento de salir de esa situación y esta condición e ir más allá, aún en medio de tu adversidad. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es, o sea que ya la hice, si muero ya la hice, y si vivo, vivo para Él. ¿Tú podrías decir lo mismo esta tarde? No me contestas. Ahí, ¿quién sabe? Y si mueres esta tarde, ay no, pastor, no diga eso. Ok, no voy a ser tan dramático. No lo voy a poner ahí, no lo quiero espantar. Pero si el Señor en esa tarde viniera y pidiera cuentas a nosotros, ¿qué cuentas le vamos a dar? Está peor, ¿verdad? Para que se oiga menos feo. Ay, la muerte de espanta. Ay, Dios es bueno. Pero si Él en este momento quiere pedirte cuentas, te toca la puerta esta noche. Mañana vengo por tu alma. Espero tener todos los recibos de todos los recursos que te he dado, que hayas avanzado el Evangelio de Cristo Jesús. Déjame decirte otra vez esto. Espero encontrar todos los recibos de todos los gastos que tú has hecho, de todos los recursos que yo te di. ¿Okay? Cuentas claras, eternidad clara. Pues ¿cuál es, Señor? Todo lo que yo te he dado no ha sido solamente porque tú eres bueno, bonito, y ay, que me caes muy bien. Es porque he confiado y he puesto en ti como un buen administrador para las riquezas mías, para que el Evangelio avance. Esta noche, nomás te vengo a avisar, mañana vengo a pedir cuentas. ¿Qué haría usted? Tienes 24 horas. Jonás, ¿dónde está Jope? Trágame tierra, porque ya no hay pez alrededor, aquí Jesucristo dijo esto, vengo pues pronto. Él viene pronto, iglesia. Las señales se cumplen. Y Él pronto viene por una iglesia que está activa. Y como le hemos dicho anteriormente, cuando demos cuenta a Dios, Dios no nos va a preguntar cuántas veces fuiste a la iglesia. ¿Cuánto diste de ofrendas y de días de luz? Él te va a preguntar, ¿qué nos va a preguntar? ¿Cuántos discípulos hiciste? Porque si ustedes ven aquí la palabra de Dios, ellos no se estaban interesados, vamos a construir una iglesia y vamos a hacer un ministerio de jóvenes, y qué tal vamos a hacer un ministerio para los de 21 a 25 años, va a estar bien chido, vamos a poner unas luces, vamos a hacer la iglesia del primer siglo más cool. No, se trata de predicar a Cristo, y si tengo que viajar, voy a viajar. Hoy si nos da el Señor $1 millón en esta iglesia, ojalá se nos dé. ¿Qué haría Iglesia Oasis con este $1 millón? ¿Qué haría usted con $1 millón ahorita en sus manos? Lo primero como padres, la educación de mis hijos. Válido, pero qué tristeza que sea la primera respuesta tuya. Porque has ignorado de quién provienen todas las cosas. Quieres asegurar tu patrimonio primero antes que la salvación de otras personas. Esto habla del alto índice de egoísmo que hay en nuestros corazones. ¿Cuántos Jonás hay aquí? Levanten la mano. No. Dios quiere ver Bernabés en esta iglesia. Dios quiere ver Pedros. Dios quiere ver una iglesia llena del Espíritu Santo. Mire, no necesitamos ser miles para impactar una comunidad. Tenemos lo más hermoso y más poderoso del Evangelio de Cristo Jesús.
el poder de salvación. Tenemos a Dios Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que nos dirige y que Él se encarga de dar y redarguir al mundo de pecado. Solamente Dios está pidiendo quién entra. No se trata de ustedes, no se trata de su jope, se trata de salir a predicar a Cristo. Ya está crucificado y resucitado. Oremos.